Esta mañana quiero hablar de una persona que está aquí. La persona más maravillosa del mundo. Mi mujer. Después del Día de los Enamorados, ¿verdad? Recién celebrados, ¿quién vamos a pensar? No, la persona que hay en esta mañana aquí en medio de nosotros, aparte de mi mujer y aparte de todos vosotros, que también sois maravillosos, es la persona de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esa pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Es una pregunta fundamental, importantísima. Hay muchas respuestas en el mundo en el que vivimos. Hace unos años, en un programa esotérico allá en Cataluña, la tierra de Albert, estaba dedicado el programa a desmitificar la figura, decía, del Dios solar de los cristianos denominado Jesús. Y pretendía en este programa descubrir la verdadera figura de quién es Jesús. Y para ello invitaron a un ex sacerdote católico y también al famoso periodista Pepe Rodríguez. Y según el ex sacerdote, dijo que Jesús es una creación egipcia. Y el periodista pues se dedicó a desacreditar a Pablo, su testimonio al apóstol Pablo, y decía que era un enfermo. Así que opiniones hay de todos los gustos. Los hindúes creen que Jesucristo es un enviado del cielo. Hay uno de sus escritos, que es del año 1000 a.C., más o menos, se llama, a ver si soy capaz de decirlo, Bhavishya Purana, y allí dice que se anuncia el nacimiento de Jesús, con otro nombre, con el nombre de Isha. Y en ese libro pues dice que va a venir un enviado de Dios que le llaman un avatar. Y avatar en sánscrito significa aquel que desciende, es decir, el que viene del mundo espiritual al mundo material. Para los budistas, Jesucristo es un iluminado, un gran maestro, pero no Dios. Para los musulmanes, Jesucristo es un profeta más, igual que Abraham, Moisés o Mahoma. Para ello Jesús es un profeta más, pero no el Hijo de Dios. Y para los judíos, Jesucristo era un maestro, el rabí, pero no el Mesías, ni tampoco el mismo Dios. Y esta pregunta que planteamos en esta mañana de quién es Jesús, se la preguntaron también aquellos que hace casi 2000 años convivieron con él en Palestina y caminaron y le vieron por la calle y le escucharon, y también la gente se hacía preguntas. ¿Quién será? ¿Quién es? En una de las ocasiones, cuando Jesús calmó la tempestad, claro, todo el mundo se quedó maravillado, porque ¿quién es capaz de dar una palabra y que se calme la tempestad? Y dijeron: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y los contemporáneos, hasta Jesús mismo estuvo intrigado: ¿qué piensa la gente de mí? Y le preguntó en una ocasión a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los que seguían a Jesús, los que le acompañaban, que estaban atentos también y escuchaban las opiniones de la gente, pues le dijeron: mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús siguió preguntando, porque le interesaba todavía más la pregunta de esos que caminaban con él y convivían con él, y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Qué importante tener respuesta para esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando entró Jesús en Jerusalén, también dice que toda la ciudad estaba preguntándose: ¿quién es este? Jesucristo es un personaje histórico real que no deja a nadie indiferente. Todos tienen que formarse alguna opinión, y muchos han opinado. Aquí mencioné algunas. Hay personas también que estaban poseídas por los demonios. Y eso significa que en algunos momentos los demonios hablan, daban su opinión a través de la persona que la poseían. Y Marcos nos habla de una ocasión de que se dirigían a Jesús de Nazaret, y le dijo el demonio: yo sé quién eres, el Santo de Dios. A veces los demonios tienen más razón que los cuerdos.
Los escribas y fariseos se preguntaban quién es este y decían que habla blasfemias. Para ellos Jesús decía blasfemias, por eso al final lo llevaron a la muerte y lo crucificaron. Zaqueo, un hombre importante del primer siglo, una autoridad en Palestina, en la zona donde Jesús vivía, pues era un jefe de recaudadores de impuestos, alguien avalado por el Imperio Romano. Y de él nos dice el historiador Lucas, que trataba de ver quién era Jesús. Este era inteligente. Por lo menos vamos a averiguar quién será Jesús. En otra ocasión, un paralítico al que Jesús sanó en la ciudad de Betsaida, le preguntaron, oye, ¿y ese que te curó quién es? Debe ser alguien extraordinario, alguien especial. Y este hombre pues dice que no sabía quién era. Solo sé que me curó, pero no sé nada más de él. Y así una y otra vez los judíos que escucharon a Jesús de viva voz, escucharon sus palabras en carne y hueso, dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién crees que eres? Sus palabras eran tan impactantes, pero le veían como un hombre normal, que hasta se preguntaban, a ver, ¿tú quién te crees que eres para decir las cosas que dices? Y así las opiniones de unos y otros eran contradictorias. Para algunos era el Hijo de Dios, para otros estaba endemoniado y loco de remate, dice Juan en el capítulo 10, y otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Y esta pregunta acerca de quién es Jesús es muy, muy importante. ¿Qué importancia tiene? Toda la importancia, porque es cuestión de vida o muerte. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús le dijo a una mujer, a la mujer samaritana, está en Juan capítulo 10, si tú conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y en un mundo de tantas personas como aquella samaritana, y seguramente algunos entre nosotros o que nos están siguiendo en las redes, están sedientos, afligidos, buscando respuestas, insatisfechos en su vida. Y la palabra de Jesús es la misma. Si conocieras quién es el que te dice, le pedirías y él te daría agua viva. El mensaje de Jesús es un mensaje importantísimo. Dice 1 Juan 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es el ser o no ser, el vivir o no vivir. Juan capítulo 3, versículo 36, Jesús dijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Hay alguien que quiere morir y desaparecer para siempre? Jesús dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que es importantísimo que tengamos una respuesta para la pregunta, ¿quién es Jesús? Voy a decir algunas cosas acerca de Jesús, y esta es la introducción a un tema. Sabéis que desde hace meses estamos tratando temas de doctrina fundamental cuando nos toca a alguno de los ancianos de la Iglesia. Y hoy comenzamos pues otro apartado, otro capítulo, que es acerca de la persona de Jesús. Y quiero introducirlo diciendo tres cosas y luego el primero solo de los puntos acerca de Jesús. Bueno, lo que la Escritura nos enseña, que este personaje histórico que es Jesús, es Dios mismo, manifestado en carne y hueso. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el 14, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es algo extraordinario, magnífico, único en la historia, que Dios se hiciera carne, tomara la forma de un ser humano, se encarnara como uno de nosotros mismos. No hay ningún otro ejemplo en la historia
de un Dios de ninguna religión que se manifestara de esa manera. Es alguien que decidió, que aceptó un desafío enorme, dejar a un lado su gloria, ese lugar perfecto que es el cielo, la presencia de Dios, y venir a esta tierra con todas sus miserias y limitaciones y vivir como un humano, como el más humilde de los seres humanos. Sin duda es una buena experiencia, recomendable, aunque si me permitís yo no la quiero para mí, pero sería muy recomendable que nuestros niños y nuestros jóvenes, e incluso adultos, que vivimos en una cierta comodidad en nuestro país, pasáramos por la experiencia de estar unos días, unas semanas, viviendo en uno de los lugares del mundo donde hay mucha pobreza. Aprenderíamos muchas cosas. Aún eso no tiene comparación con lo que supuso para el Hijo de Dios dejar la gloria y venir a morar y habitar en este mundo. El apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, en tiempos donde se buscaba ese conocimiento superior y extraordinario, habla de Jesucristo de esta manera. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios que se hace visible. Ya no lo tienes que imaginar cómo puede ser, sino que Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Ver a Cristo es como ver a Dios en un espejo. Cristo es la representación exacta de quién es Dios, de cómo piensa Dios, de cómo reacciona Dios, de cómo actúa Dios, cómo habla Dios. Y por eso conocer a Jesucristo es conocer a Dios. La historia que nos cuentan los evangelios, en este caso en Juan capítulo 14, nos cuenta de alguien que quería ver a Dios. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Sin duda las obras, lo que hizo Jesús, son la evidencia de que era alguien mucho más que un ser humano. ¿Quieres ver a Dios? Lo he dicho últimamente algunas veces. Hay dos opciones, hay dos maneras en que puedes ver a Dios ahora mismo. Una es si te mueres ahora mismo, y la otra es estudiar la persona de Jesús y ver a Dios en Jesús. Jesús no es un profeta más. Jesús, alguien lo definió, me parece que para la actualidad lo define muy bien. Jesús es el icono de Dios. Esos iconos que representan algo, pues alguien dijo, pues Jesús es el icono de Dios. Jesucristo es Dios, hecho carne, hecho como nosotros. Pero Jesucristo también es algo también muy importante para nosotros, porque Él es el fundamento de la Iglesia. Jesucristo es el fundamento de la Iglesia. Si estamos aquí es porque somos Iglesia. Si estas puertas están abiertas es porque hay una Iglesia. Pero la Iglesia, su razón de ser es Jesucristo. La Iglesia se cae o se sustenta según quién es Jesucristo. Si es de verdad quien dijo que era, la Iglesia permanecerá, y así ha permanecido en la historia, y nunca más ha crecido tanto la Iglesia como en la actualidad, y crece a pesar de la persecución en aumento en el siglo XXI, porque está fundada en Jesucristo. Jesucristo no solamente es el fundamento en el que se basa la Iglesia cristiana, sino que también Él se declara la cabeza y Señor de la Iglesia.
Y eso está en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice que Dios todo sometió bajo sus pies, los de Jesucristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo es de buena una iglesia? Hoy hay tantas iglesias, ¿verdad? Hay tanta gente buscando iglesia, y vamos a una iglesia y vamos a otra y hay cosas diferentes. Pero yo diría la número uno, la principal que buscamos en una iglesia es, y lo bueno o malo, mejor o peor que es una iglesia, depende del lugar que Cristo ocupa en esa iglesia. Hay iglesias donde lo importante es el pastor de la iglesia. Y si el pastor no está, casi desaparece la iglesia. Hay iglesias donde lo importante son los predicadores, que sean buenos motivadores. Pero si desaparece el motivador, la iglesia se desinfla. La iglesia que tiene a Cristo como el centro, que proclama y predica a Cristo, esa es la iglesia de Jesucristo. Y no la iglesia de los hombres. Mi amigo Jaime Fernández, al que conocéis, me decía en una ocasión algo interesante. Y decía, hace años, cuando ibas a Estados Unidos, y claro, país protestante, hay muchas iglesias evangélicas, ibas circulando y veías los letreros, grandes letreros, anunciando grandes iglesias. Y me decía él, hace años, lo que anunciaban era la denominación, si era iglesia bautista, o iglesia presbiteriana, iglesia metodista, eso era el reclamo. Pero ahora, si vas a esas iglesias, más que la denominación, ponen el nombre del pastor. La iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor cual. Hermanos, busquemos la iglesia de Jesucristo. Y pongamos a Jesucristo siempre como el protagonista en nuestras reuniones. Hoy está de moda las predicaciones de autoayuda, de motivación, predicaciones muchas veces llenas de psicología, que parece que nos hacen sentir bien, pero solo Cristo cambia la vida de las personas. Y solo Cristo trae verdadera satisfacción. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos. ¿Cómo lo voy a tener si tengo un hermano psicólogo? Y tienen su tarea, su labor importante, no la niego. Pero necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Los psicólogos, los psiquiatras tienen su papel porque somos carne y hueso también y tenemos problemas a veces físicos y químicos que necesitan solución, pero también necesitamos a Cristo y Cristo es el único que llena todos los vacíos del ser humano. Si dependes de un motivador, de alguien que te entusiasme y te atraiga, como desaparezca el actor, todo se viene abajo. Pero el que tiene a Cristo, Cristo se queda siempre contigo. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, por lo tanto también de nuestras vidas. Y Jesucristo es una paradoja, porque Jesucristo es Dios y hombre. Y eso significa que Jesucristo es infinito y al mismo tiempo limitado, cuando se limitó como hombre. Jesucristo es eterno, pero también tuvo su tiempo temporal. Jesucristo es grande, la grandeza de Cristo, pero también es la tremenda humillación del Dios hecho hombre que llega a morir en una cruz. Jesucristo es único e irrepetible. No hay otro ni habrá otro como Jesucristo, jamás en la historia. No hay nadie más valioso que la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo fue un hombre muy importante en su tiempo, un joven prometedor, un joven al que los mayores le decían, adelante, tú sí que vales. Y cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, él dijo, Filipenses 3:8, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Amigos, si conoces a Cristo, tienes el valor más importante en tu vida.
Y los que ya le conocemos y le tenemos en nuestra vida, es importante que lo recordemos y lo valoremos. Cristo es un tesoro que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es bueno y será conveniente que en próximas semanas, cuando nos toque, sigamos estudiando la persona de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesucristo, porque, entre otras cosas, también Él es el ejemplo para saber cómo vivir. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como le da la gana. No dice eso, ¿verdad? Debe andar como Él anduvo. Así que tengo que estudiar a Cristo y ver cómo Él anduvo para poder imitarle, para poder responder a las situaciones de la vida como lo hacía Jesús. Para eso tenemos en los evangelios cómo Él actuaba y reaccionaba y respondía, y yo tengo que aprender a hacer lo mismo que Él. Esta mañana se nos leyó, ¿verdad?, ese verso de Hebreos 12, versículo 2, porque también se nos llama a caminar nuestra vida. Mañana lunes, ¿cómo vamos a afrontar nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros problemas? Pues dice Hebreos, puestos los ojos no en el problema, no en las personas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y además nos pone el ejemplo para afrontar situaciones difíciles. ¿Tienes una semana difícil por delante? Aprende de Jesús. En un momento de su vida Jesús tenía por delante la cruz. Y Él dice que afrontó la cruz con el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sí, Él tenía una cruz por delante, había problemas por delante, pero sabía lo que venía después y que después de la cruz viene la gloria. Bien, como dije, en unos minutitos nada más quiero añadir lo que sería, esto fue la introducción, lo que sería el primer punto de los que siguen. Y hoy queremos hablar de Cristo como el que existía antes de Belén. Antes de Navidad, Cristo ya existía, lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Antes de que Jesús naciera, llevamos casi 2025 años desde que Jesús nació, pues antes Jesús ya existía. El profeta Isaías en el capítulo 9 habla de él y dice que es Padre eterno. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Y Jesús mismo, Juan 5:58 dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y nota bien, antes que Abraham, 2000 años antes de Cristo. No dice antes de Abraham nací, dice antes de Abraham yo soy, ya existía. Y a lo largo de la revelación de Dios, que al final aquí también mucho de esto son documentos históricos, es historia, experiencias de hombres y mujeres, pues Dios se manifestó también de maneras visibles y era Jesús en el Antiguo Testamento. Técnicamente se llaman teofanías. Una teofanía es cuando Dios se manifiesta en una forma humana. En Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2, Dios se aparece a Abraham. Dice que se le apareció en un encinar y él estaba a la puerta de su tienda porque hacía calor. Y cuando Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí, ¿qué es lo que vio? 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y al final nos dice en el verso 33 que era el Señor, que se fue tan pronto acabó de hablar con Abraham. El Señor se apareció a Abraham de una forma visible. Ya sé que es algo que nos gustaría a todos nosotros, ¿verdad? Que el Señor se apareciera, no sé, imagínate hoy al mediodía en la mesa de tu casa y el Señor se aparece allí en carne y hueso. Pero claro, Él solo lo hizo en algunas ocasiones
y ya para que sepamos que está ahí y que existe. Y en esa ocasión se apareció Abraham acompañado de otras dos personas, o parecían personas, evidentemente eran ángeles, porque luego lo dice que eran ángeles. Y el tercero entonces era el Señor mismo. Ese que vio Abraham no podía ser Dios Padre, porque la Biblia enseña, por ejemplo en Juan 1:18, que nadie ha visto jamás a Dios. Así que ese que vio a Abraham no era Dios Padre, pero era Dios. Tampoco podía ser el Espíritu Santo, porque por definición el Espíritu Santo es espíritu. Por lo tanto, ese que vio a Abraham, que era Dios, era el Hijo de Dios, era Jesucristo, que se apareció en carne, apariencia por lo menos, o más que apariencia, en algunas ocasiones de carne y hueso. Para Abraham vio como un ser humano. De hecho, se ofreció a Abraham: te voy a lavar los pies y voy a traer comida para que comas. Y fijaos, en aquella ocasión incluso no era mera apariencia, porque comieron juntos, lo dice en el versículo 8. Y además, para demostrar que no era un ciudadano, un viajero que venía no sé de qué país, sino que era Dios mismo, le anunció algo imposible. Le dijo a Abraham: dentro de un año vas a tener un hijo. Bueno, si se lo digo a alguna pareja recién casada, pues seguro que puedo acertar, más o menos, ¿verdad? Pero claro, si se lo dices a un matrimonio de ancianos, donde Sara ya había pasado la menopausia y ya no habían tenido hijos, no habían podido tenerlos, solo Dios podía anunciar tal cosa y que se cumpliera. Jesucristo se apareció también en otra ocasión a Abraham, y ahí se le llama el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé. Y la ocasión es cuando Dios le pide a Abraham que traiga a su hijo. Está en Génesis capítulo 22, versículos 11 al 12, cuando le había pedido que trajera a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Y conocéis la historia. Llevó al hijo, ya estaba todo preparado, lo iba a sacrificar, y de repente, dice, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho. Y en ese caso el ángel del Señor no se hizo visible. Solo Abraham escuchó su voz. Pero era el mismo Dios que le había pedido llevar a Isaac al sacrificio. Un ejemplo más, a la mujer de Manoa. Manoa es el padre de Sansón. Ese ya es más conocido, ¿verdad? Y un día se apareció a su mujer, el ángel del Señor. Y le dijo, y ella también era estéril, que iba a tener un hijo. Y la mujer, dice Jueces capítulo 13, versículo 6, fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios, fijaos lo que ella vio, un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Ella le pidió una segunda oportunidad, porque claro, tener un encuentro de este tipo te deja un poco descolocado, ¿verdad? ¿Quién será este personaje que me viene diciendo estas cosas? Y efectivamente el ángel del Señor volvió. Y volvió para que su marido escuchara también. Y dice la historia ahí un poco más abajo, en ese capítulo 13, que le vieron como un hombre, pudieron dialogar con él. Manoa también le ofreció comida, pero en este caso no la aceptó. Y tenían una curiosidad este matrimonio. Y dice: vamos a preguntarle cómo se llama. ¿Cómo se llamará este ser que nos ha visitado y nos dice estas cosas? Y dice que su nombre era Maravilloso. Ahí lo dejó, maravilloso. Hizo unos, yo no sé, no quiero ser poco respetuoso, ¿verdad? Diría unos trucos, porque no eran trucos, eran milagros de verdad los que hizo. Y después, Manoa había preparado un altar, porque claro, ante Dios, pues uno, su manera, gesto de adorar, de ofrecer un sacrificio, preparó un altar, y ahí había fuego. Y de repente este ángel del Señor, que tenía apariencia total humana,
desaparece, se mete en el fuego y desaparece. Claro, no era un ser humano, evidentemente, porque era Dios mismo. Y dice Manoah que entonces supo que era el ángel del Señor. Y Manoah dijo a su mujer, versículos más adelante, dice, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Claro, pensaba que si había visto realmente a Dios tendrían que morir, pero vieron a Dios en su manifestación en el Hijo. Aquí hay un versículo que os gusta mucho de la Biblia. Hay muchos versículos favoritos. Seguro que si miramos las Biblias hay textos subrayados, marcados, escritos. Y uno de ellos probablemente sea el Salmo 34, versículo 7, cuando dice que el ángel del Señor o el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata o los defiende. ¿Cómo nos gusta esa idea, verdad? Pensar que hay un ángel que está a tu alrededor, que te está ahí para defenderte. Bueno, este no es un mero ángel, es el ángel del Señor. No es uno de los millones de ángeles que hay, que también están ahí, al servicio de Dios. Ese ángel es Dios mismo, que está alrededor de nuestras vidas. Y precisamente porque el ángel del Señor es Dios mismo, es que puede estar a tu alrededor y a tu alrededor y a mi alrededor. Si fuera solo un ángel, no podría. Un ejemplo más antes de concluir. El ángel del Jehová también se apareció a Josué. Y ahí se presentó como un capitán del ejército. Dijo, aquí estoy yo, soy el capitán del ejército del Señor. Josué, un hombre valiente, había heredado el mando de Moisés. Moisés se había muerto y ahora él era el máximo responsable de toda una nación con el desafío de conquistar la tierra prometida. Y de repente se encuentra de frente con un personaje que debió ser impactante verle, y claro, viene aún encima con una espada. ¿Y qué le pregunta a Josué? Bueno, pues tú eres de los nuestros o eres de los otros. Y dialogaron un rato, y al final descubrió Josué que era Dios mismo que venía para ayudarle a enfrentar aquella batalla. Y dice la historia en Josué 5:14, Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ningún ángel jamás aceptó adoración, pero este sí, porque este era Dios mismo. Y entonces el ángel del Señor le pidió algo a Josué. Dijo, Josué, quítate las sandalias, porque el lugar en el que estás es santo. La misma presencia de Dios, igual que Moisés en la zarza, quita los zapatos de tus pies, cantábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Era un gesto de sumisión ante Dios. Jesucristo es Dios eterno, preexistente, vivió en esta tierra y sigue existiendo ahora a la diestra del Padre. Y Él está con nosotros. Ya no es necesario que se haga visible en carne y hueso. Ya sabemos que existe. Sabemos que está, como dice una canción, porque lo puedo sentir en mi ser, porque lo siento en mi ser. Lo invisible no es menos real. El aire es invisible, pero bien que lo sentimos. La electricidad es invisible, pero la podemos sentir. Y con Dios, con el Señor Jesús, podemos hablar y podemos escucharle. Y de una forma especial, el Señor no solamente está en nuestras vidas, está en la reunión de la Iglesia. Y creo que, como dice a Josué, este es el momento ahora de descalzarnos delante de Dios y adorarle, porque este es un lugar santo. Y a veces tenemos poca conciencia de que la Iglesia es un lugar santo. Y es santo no porque se llama Iglesia, sino porque el Señor está aquí. Y esta mañana estamos ante el que dejó la gloria, no solo para visitarnos, para que conociéramos a Dios,
como nunca antes en la historia, sino porque es el que nos amó hasta morir por nosotros. Hay un viejo himno, antes de que cantemos otro, pero hay uno viejo que sería lo adecuado para un momento como este. Ese viejo himno dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde paz. Os propongo ahora que vamos a dejar el culto libre, el culto abierto a las participaciones. Habla de Cristo. Di lo que quieras, pero habla de Cristo. Que Él sea el protagonista realmente en esta reunión.